Hola a todos, mi nombre es Hernando Blandón y soy profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana en la Facultad de Diseño Gráfico. En el PDF que les envié o que tienen ustedes acceso, hay una dirección para los que quieran revisar el campus de la universidad. Yo voy a presentarles hoy la experiencia que he tenido con el cómic como estrategia pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico. En este sentido, quiero hablarles del curso que se llama Lectura del Contexto, el cual trabaja tres conceptos básicos: ciudad, imagen y cultura. Yo voy haciendo un desarrollo con relación al PDF que tienen ustedes en la página web del Congreso. Con relación a esto, tenemos que este curso se trabaja a partir de la etnografía visual, autoetnografía, y lo he llevado a tres principios básicos que tienen que ver con el tema del ver, el mirar y el observar. Y esto lo he llevado a tres planos dentro del cómic. El ver es un plano general, el mirar un plano medio y el observar un plano súper cercano, o sea, un primerísimo plano donde ya cada uno puede hacer una observación directa y más pertinente con relación a ese ejercicio de la mirada que se va a llevar hacia el cómic. Entonces, en el PDF ustedes tienen dos páginas de cómic donde se da ese ejercicio de plano general, plano medio y primerísimo plano. Entonces lo mismo en esta otra página que ustedes van a encontrar ahí. ¿Qué buscamos con este proyecto educativo? Lo que buscamos es desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Podemos definir, ¿sí? O sea, desde la escuela de Frankfurt y de todo este tipo de cosas, desde Marx, Rancière y Lazarato, que son los autores con los que yo trabajo, con Freire, ¿cierto? Lo que buscan es cuestionar la realidad. Si la realidad fue hecha, fue contextualizada, fue construida a partir del pensamiento de unos individuos en años anteriores, es posible cuestionar ese quehacer para transformarlo, para mejorarlo o para realmente hacer un cambio fundamental con relación a esa problemática que se está anunciando. Van a encontrar en otra página la metodología. Esta metodología habla de un contexto de ciudad. Este concepto de contexto es muy importante porque no es un contexto que limita, sino que es un concepto problematizador. Y ahí empieza el desarrollo del pensamiento crítico, porque los estudiantes tienen que mirar realmente qué es lo que está pasando en la ciudad, en la cultura, a través de la imagen o de los hechos y las circunstancias para tomar una decisión. Es problematizador porque es demasiado amplio. O sea, cuando uno se ve abocado a tomar una decisión para hacer un cómic, las temáticas son muy amplias, los intereses son muchos, las sensibilidades son definitivamente variadas, son múltiples, entonces se vuelve un eje problematizador dentro del primer cuestionamiento que tiene el cómic como estrategia didáctica. Luego viene la experiencia, que pueden ser afectivas, cognitivas, ¿cierto? Todo esto a partir de la observación y la percepción, sumado a la experiencia de vida que tiene el estudiante. Esto convoca a revisar el imaginario, la realidad, el conocimiento que tengo yo y la memoria, tanto de ciudad como de cultura y como del conocimiento de la imagen que yo tengo. Esto nos ubica en una situación, permite profundizar en la investigación y luego empezar a generar un proceso que tiene que ver no solamente con la investigación, sino también con el desarrollo del proceso proyectual, del dibujo y del ordenamiento secuencial del relato y de la narrativa visual que va a proponer el estudiante. Desde el primer día de clase se le propone a los estudiantes un recorrido de ciudad. Aquí hay 8, ¿sí? Que todos tienen que ver con unas comunidades con unos altos índices de violencia, de problemáticas sociales, culturales y de vida que nos interesa muchísimo. Entonces estos recorridos se plantean de forma que los estudiantes deciden cuál es el recorrido que quieren hacer, primero tal comuna o tal otra, ¿cierto? Y enseguida toman
tomamos decisiones de hacer las salidas de campo. Las salidas de campo, ¿sí? Se organizan de manera en que vamos en bus, todos salimos, como ven todos están muy contentos. Estas salidas de campo son súper refrescantes para la pedagogía del diseño, porque no solamente está el Illustrator y el Photoshop, está la vida real y a eso es lo que queremos abocar. Aquí también, por ejemplo, reuniones, todas las estudiantes, salidas nocturnas también que hacemos como para conocer la ciudad de noche, la ciudad del peligro, ¿sí? Lo hacemos en compañía de un antropólogo que nos da como toda la contextualización arquitectónica, cultural y de vida que ha sucedido en la ciudad. Tenemos que es un ejercicio etnográfico, hermenéutico y de imagen. Entonces el ejercicio de etnográfico se da con estos recorridos y con la toma, ¿cierto?, de esa etnografía visual como referente básico para poder hacer el trabajo que sigue. A eso le sigue una hermenéutica con un trabajo que los estudiantes hacen su propia interpretación en un discurso que es de lenguaje escrito, pero luego lo pasan a unas fichas donde hacen una descripción de esa realidad y una contextualización de la misma. El trabajo es muy profundo y va llevando a los estudiantes a tomar partido por un tema específico. Luego esto da pie a un proceso de investigación. Este trabajo que está aquí es de un estudiante de algo que pasó en su barrio y lo quiso retomar, hizo la historia y luego empiezan el trabajo ya de bocetear este tema. Aquí está parte de lo que se hizo, ¿cierto? El papá del estudiante es taxista y lo que le ocurrió a un taxista que contactaron y luego hicieron una recreación directa. Estuvo el papá, la mamá, fue un trabajo familiar bellísimo, como que puedan compartirse estas historias de vida, primero con el montaje fotográfico y luego ya con la realización de la historia como tal. Contrario a ese proceso, tengo este otro que hace Jennifer Hidárraga y es que tomaron la decisión de recrear cómo se raya la ciudad en la noche. Entonces está todo con fotografías reales, pero está trabajado e intervenido de otra forma gráfica, lo que permite que cada estudiante vaya encontrando un lenguaje visual y una manera de expresar su realidad y su interpretación. Entonces ahí cómo lleva la maleta, los aerosoles, la cerveza, el plum, etcétera. Todo esto va haciendo algo que va llevando a una creación de lenguajes gráficos. Cada estudiante aprovecha este ejercicio para hacer un desarrollo gráfico de lo que pretende hacer y de lo que pretende buscar. Hemos trabajado los derechos humanos, hemos trabajado y nos ha dado esto pie a una serie de publicaciones como esta de la Medellín icónica o la Medellín posible, que es la ciudad como tal. Hicimos con la vida y obra de una empanada, o sea, los títulos y los temas los escogen los estudiantes, no es el profesor. El profesor no funciona como un filtro, funciona como un apoyo para que el estudiante dé rienda suelta a su creación, a su sensibilidad y se encuentre con su lenguaje y con todo esto que realmente le permite vibrar, ¿cierto? Como diseñador en una circunstancia y en un contexto social como el de Medellín. Por último, quería contarles de este que es el último trabajo. Este ya es en segundo semestre y el curso se llama Palabra Creativa y nos cogió la cuarentena, nos encerraron y el último trabajo que puse fue este y fue una autoetnografía, o sea, como narraba cada estudiante su vivencia. Son muy interesantes, entonces hay este que tiene que ver con un lenguaje del encuentro muy fantasioso, pero también lleno de dolor, ¿sí? Sí, que cuestiona, esto no puede estar pasando, o sea, la realidad de un estudiante de 17 años, el cómic como estrategia pedagógica, pero también de encuentro, sirve para llevarnos a ese otro punto importante que es la reflexión, ¿sí? La reflexión con la vida, con las circunstancias y creo que puedo decir que hasta con un cierto grado de encuentro con una madurez que hacen los estudiantes a partir de este tipo de trabajo. Está otro que por ejemplo tiene que ver con un relato muy visual, no hay un texto, pero hay otro también que presenta un encuentro con su mejor amigo, que es un nuevo perro en la familia. Igualmente encontramos estos dos últimos que pueden ser
dos lenguajes absolutamente distintos, pero son testimoniales, ¿sí? Uno muy con el lenguaje gráfico del cómic, ¿cierto? Haciendo como una literalidad del uso de la onomatopeya y las figuras literarias, o sea, hay todo un encuentro con todo este tipo de cosas. Y este otro, hay varios, o sea, como cada estudiante formalizó su estrategia de vida, su vida como tal. Por ejemplo, esta estudiante, su relación con su madre, entonces cómo se fue dando esa relación a partir de la cuarentena, de la pandemia y los encuentros, en fin. Realmente el trabajo tiene que ver con la percepción, la interpretación y la representación del espacio-tiempo, cosa que es muy importante en unos estudiantes que van en segundo y tercer semestre. El contexto funciona como capas de sentido, como capas de significado, donde el estudiante, como una cebolla, empieza a develar su realidad de su vida de un joven de 17 años en la ciudad de Medellín. Son escenarios problematizadores y es una co-construcción, o sea, la realidad que hay con la manera y la percepción de ver el mundo. La imagen en relación entonces con el texto, con el espacio, con el gesto, con el objeto y cómo lo represento es una mirada no solamente de la percepción del mundo, sino de la representación que cada estudiante tiene del mundo. Ya vimos varios lenguajes gráficos. Esto creo que va a subir varios a mi página, pongo el link al final para que ustedes, si quieren, puedan entrar a revisar como esos trabajos de forma un poquito más profunda. Y entonces finalmente lo que sirve es para ver cómo este pensamiento crítico, esta reflexión llevada a la imagen permite construir unas identidades y unas nociones del diseñador que quiero ser, del diseñador ciudadano que debe empezar a interpretar una realidad de forma más empática con la sociedad y de forma más colaborativa en un sentido que tenga que ver con el diseño social, o sea, un diseño mucho más humano. Finalmente, muchas gracias por escuchar, espero poder ver algunas preguntas en el foro, que estén muy bien, cuídense.